Primeramente vamos a enmarcar esta presentación de muestreo de suelos, no obstante que ya se ha hecho esto. Se encuentra inscrito dentro del manejo sostenible de suelos para la seguridad alimentaria. Esta situación de muestreo de suelos, podríamos nosotros ubicar los conceptos que aquí vamos a manejar dentro de lo que se presentaba hace un momento en ASAS, de la Estrategia Nacional del Suelo para la Agricultura Sostenible. Por ejemplo, en el primer eje estratégico, manejo sostenible del suelo. Allí encaja de manera perfecta. También encaja dentro de educación, concientización y participación. Es decir, esto de muestreo de suelos es el inicio como se hacía un momento hincapié para entrar a los diferentes ejes estratégicos, sobre todo el primero de ellos. El primero de ellos, el eje estratégico 1 sobre manejo sostenible del suelo, establece 3 líneas de acción. 3 líneas de acción que para proceder a instrumentarlas, para proceder a trabajarlas, se requiere el conocimiento del estado actual de los suelos. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la biodiversidad del suelo, cuando hablamos de la fertilidad del suelo, necesitamos conocer en qué situación está para dar recomendaciones dirigidas a acrecentar, a mejorar o a mantener esa fertilidad. Se me ocurre, por ejemplo, en la línea de acción 1-2, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Necesariamente necesitaremos conocer qué condiciones tiene el suelo, por ejemplo, de pH. De pH que definitivamente modula el comportamiento de los fertilizantes nitrogenados y asimismo necesitamos conocer la textura del suelo donde las condiciones de excesos de agua en un suelo arcilloso conducirán a las pérdidas de nitrógeno en forma de óxidos de nitrógeno que van a contribuir al efecto invernadero. Por lo tanto, deberemos dar recomendaciones de mejor manejo de los fertilizantes bajo esas circunstancias. La última línea de acción de este eje estratégico, realizar acciones para la recarbonización de los suelos. Hay suelos que definitivamente carecen de materia orgánica, donde decimos que es urgente aplicar abonos orgánicos. Podemos, mediante esta acción, dar o resolver varios problemas. Uno de ellos es la fertilidad del suelo, pero el otro es evitar las emisiones hacia la atmósfera del CO2. En ese sentido, esta situación de el conocimiento del estado actual del suelo para proceder a instrumentar estas líneas de acción se traducirá en un suelo con la capacidad de proporcionar los servicios ecosistémicos para el bienestar de la humanidad. Pero sobre todo, nos permite instrumentar estrategias para la intensificación de la producción sostenible. Déjenme mencionarles que en este momento estamos participando en una tecnología a la que hemos denominado ecointensificación, donde el manejo de los microorganismos, el manejo de las harinas de roca, el manejo de los abonos orgánicos, el manejo también de los fertilizantes químicos, nos permitirán entonces sostener nuestro suelo productivo por mucho tiempo y asimismo permitir que siga proporcionándonos los servicios ecosistémicos. Todo esto es como un marco de referencia de lo que voy a comentar. El muestreo de suelos. El muestreo de suelos, el adquirir y el practicar un método de muestreo se hace necesario en virtud de algo que es natural, la variabilidad espacial de todos y cada uno de los atributos del suelo. ¿A qué me refiero con esto? Que los suelos son heterogéneos. Son heterogéneos en cada uno de sus parámetros, de tal forma que un punto de un terreno difiere del otro. Algunos parámetros tienen una mayor variabilidad que otros. Dentro de los parámetros que tienen alta variabilidad es fósforo y potasio. De tal forma que
Aquí ponemos un ejemplo. Si no se practica un método de muestreo, podemos caer en errores como los que en este párrafo se señalan. Es común tener variabilidades del 50% en ese tipo de parámetros. De tal forma que si en un terreno, de tal forma que si nosotros llegamos al terreno y nos posicionamos en un punto solamente, podemos tener la posibilidad de que este terreno, el análisis que resulte de esta muestra obtenida en un solo punto, oscile alrededor del 50% de la media verdadera del parámetro de interés. Si en este caso consideramos que el parámetro de interés es potasio y conocemos su media verdadera del terreno, que es 100 partes por millón, el no practicar un procedimiento de muestreo llevará a que podamos tener como resultado de laboratorio entre 50 partes por millón hasta 150 partes por millón. Cada uno de estos números nos llevará a recomendaciones totalmente diferentes. Y cuando tenemos entonces 50 partes por millón, nos llevará a recomendaciones sobreestimadas. Haremos gastar al agricultor y contaminaremos el ambiente. Asimismo, si nos da 150 partes por millón, entonces estaría sobreestimado, llevaremos a una recomendación relativamente menor, pero que no permitirá esa recomendación aprovechar el resto de los insumos de manera correcta. Si tenemos agua, pero no fertilizamos de manera correcta, esta agua entonces será mal utilizada. Esto es entonces el esquema que justifica el por qué debemos de practicar un método de muestreo. La variabilidad y la heterogeneidad de los suelos aquí se muestra. Son muchos números, solamente para decir que destacan sobre todo la enorme variabilidad del fósforo y potasio. Fósforo y potasio, a donde se pueden encontrar valores del 30% de coeficientes de variación, del 35 al 40%, hasta el 70%. Yo hice el ejemplo hace un momento con valores del 50%. Entonces, estas variabilidades es algo común. Nuestras prácticas agrícolas las pueden acrecentar la variación o la heterogeneidad de nuestros suelos y por tanto se hace más urgente el practicar un método de muestreo. Aquí tenemos una representación que parece un dibujo abstracto, pero sería una representación un poquito exagerada de lo que dio en un terreno. Los puntos blancos es baja disponibilidad de fósforo y los puntos más guindas es altísima disponibilidad del fósforo. De tal forma, como mencionaba en un principio, dependiendo de dónde nos posicionemos, si solamente obtenemos una sola muestra, podemos caer en errores como los que mencioné. Se hace necesario que en este suelo, no obstante que está un poquito exagerada la situación, pero esto fue un resultado real, aunque está exagerado la variabilidad que yo trato de representar, bueno, de eso se trata, de que ustedes lo puedan atender y fácilmente comprender. En ese sentido, requerimos aquí practicar un buen método de muestreo que nos lleve a una mejor recomendación. Hay un dicho, por los que saben de análisis químico de suelos, que dice, el análisis precisamente del suelo no puede ser mejor que la muestra. Esto trata de resaltar que se debe de practicar un buen método de muestreo y esta preocupación de un buen método de muestreo fue parte de lo que hacíamos allá por el año de 1990. En la década de los 80 del siglo pasado, hicimos algunos trabajos relacionados con el muestreo y aquí se anota, aquí se exhibe uno de ellos, donde precisamente con base en este dicho que acabo de mencionar, de que el análisis no puede ser mejor que la muestra, cuando menos lo corroboramos. Por ejemplo, en el caso del fósforo, donde la variabilidad del resultado, la variabilidad con respecto a la media fue mucho mayor, el de muestreo, la introducida por el muestreo que la introducida por el análisis de laboratorio, 43 contra 22. Asimismo, la del calcio fue mayor la del muestreo que la del laboratorio, la del magnesio fue mayor la del muestreo que el laboratorio. Vean ustedes también algo que podemos destacar de este cuadro. Hay variables del suelo como el pH
que no representan gran problema. Ahí sí podríamos tener 1, 2, 3 puntos de muestreo, 1, 2, 3 sitios y podemos estimar con cierta precisión el pH, pero ¿qué pasaría con fósforo y potasio? No, definitivamente no podríamos, de tal manera que debe haber una negociación entre lo que se requiere para ciertos parámetros que son una gran cantidad de submuestras que lo que se requiere para otros parámetros que son relativamente menos variables. Esto es un trabajo que decíamos de los que desarrollamos en la década de los 80s del siglo pasado. Algunas consideraciones sobre el muestreo de suelos. Requerimos enviar al laboratorio una muestra de 1 a 1.5 kilogramos de peso seco. Con esa muestra, con esa cantidad, es suficiente para estimar los parámetros necesarios para diagnosticar cómo está nuestro suelo, sobre todo en relación con la fertilidad. El problema es que esta muestra debe representar la fertilidad promedio del terreno. Esta es una gran responsabilidad para esa muestra, como lo podemos ver aquí. Esta muestra de 1.5 kilogramos deberá representar, cuando nos referimos a una hectárea como unidad de muestreo, debe representar a 2.6 millones de kilogramos. Entonces, esto indica que esta muestra de 1.5 kilos debió haber sido obtenida bajo un método que permita esa representación, esa representatividad de esta cantidad. Y aquí hablamos de una hectárea. ¿Qué tal si la unidad de muestreo fueran 2 hectáreas? Entonces multiplicaría por 2 la responsabilidad. Si es de 5 hectáreas, sería por 5. Es una enorme responsabilidad. Para que esta responsabilidad sea cubierta sin ningún problema, se deberá instrumentar entonces un método de muestreo. Un método de muestreo que viene a continuación.